la guía que les voy a subir, obviamente. Aquí está la guía. Fíjense, esta guía, que es la guía número 3, ¿no es cierto?, de Sociedad Anónima, dice lo siguiente. Tenemos un primer ejercicio, que es el que vamos a hacer, que es bastante extenso. Necesito aquí máxima concentración. El ejercicio número 2 lo voy a dejar pendiente y lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el tema de las crías y voy a esperar que primero la profesora Marlene haga, ¿no es cierto?, revise esa materia. Y este que es el ejercicio número 3, que se fijan que es mucho más cortito, similar a lo que vemos en el ejercicio número 1 hoy día, se los voy a dejar de tarea para que la próxima clase también lo revisemos, pero rápidamente, cómo lo hicieron, cómo lo completaron, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que ustedes lo hagan, porque yo solamente voy a hacer una revisión rápida y me voy a concentrar en el ejercicio número 2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces vamos viendo, lo vamos a ver al tiro en el Excel, porque ahí yo pequé ya este ejercicio. Ah, no se ve. ¿Kevin? ¿Quiere decir algo? No, profesora, fue sin querer. Ah, ya. Y al principio había alguien que estaba escuchando música tecno, ¿o no? ¿Quién era? Tenía todas ahí punchi punchi. Yo, profe, perdón. Es que se activó el micrófono cuando entré. ¿Estaba escuchando música usted? Sí. Ah, Ahora ya no. Ahora estoy concentrado. ya no, pero ningún problema. De hecho, yo estudio con música igual. Y lo que hago en algunas clases mías cuando entro antes es que pongo música. Y después, unos 5 minutos de música, por lo menos a mí me sirve un montón. Ya, aquí está el ejercicio número 1. Ya, concentrados, por favor, concentrados. Dice, con fecha 2 de febrero del año 2020, se constituye la Sociedad Anónima Tres Tigres, S.A., con un capital autorizado de 50 millones de pesos, que está dividido en 1 millón de acciones a un valor nominal de 50 pesos la acción. Durante el año 2020 se realizan las siguientes operaciones. En febrero se suscribe el 30% de las acciones. Se pactan estas a un valor de colocación de 51 pesos cada una. ¿Qué pasa ahí, chiquillos? Ustedes ya vieron esta materia. Por lo tanto, díganme, ¿qué pasa cuando tenemos esta suscripción, pero hay un valor pactado? ¿Qué es lo que sucede? Sobreprecio de colocación. Ya hay un sobreprecio, sí, porque el valor de colocación es mayor, ¿no es cierto?, que nuestro valor nominal. Por lo tanto, estamos sobre la par. Pero además, ¿qué hacemos? Hay unos cálculos ahí. ¿Qué indicadores intervienen acá? ¿Se recuerda? Teníamos que calcular la UF, el porcentaje de colocación Ya, sí, el y porcentaje. no recuerdo qué más. Ya, pero está bien, está bien. En el fondo aquí, ¿no es cierto?, cuando existe esta suscripción con un valor de colocación que está pactado, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar y convertir este valor en UF. Y posteriormente cuando se paga esa suscripción, ¿no es cierto?, porque hago la suscripción y después tengo que pagarla, yo tengo que tomar este valor que lo convertí en UF, ¿ya? Esta cantidad de acciones que están suscritas, convertidas a valor de UF, y las voy a calcular en el momento del pago por la UF en que están pagando. O sea, se hace una conversión, ¿no es cierto? Tenemos que convertirlas en UF y posteriormente cuando pagan, yo voy y la multiplico por el valor de la UF de la fecha del pago. Profe, era el número de acciones que se pasaba a UF, ¿cierto? El valor nominal. El número, no, es el valor, pero está considerada en relación con el número de UF, pero es el valor, que tú lo conviertes y dices, ah, ya, son tantas UF, y después, o sea, claro, son tantas UF, y después cuando pagan la suscripción, tú ya tienes el valor de la UF. Aquí vamos a ver en este ejercicio, en donde además se paga, pero no se pagan todas. Entonces, ¿qué pasa ahí? No me puedo traer el valor completo de esta conversión que hice de UF.
Lo vamos a ir viendo en ejercicio, pero quiero que se recuerden, ¿no es cierto?, esto que ya vieron con la profesora Marlene, que este proceso, ¿no es cierto?, de esta conversión, de transformarlas en UF, porque hay un valor que está pactado. Después dice que en el mes de marzo, el accionista pagan en efectivo el 50% de las acciones suscritas. O sea, de este 30% que habían suscrito, es decir, que son 300.000, ¿no es cierto?, porque era 1.000.000 el total de acciones, pagan el 50%, o sea, están pagando 150.000. En abril, el 10% de los accionistas que aún no pagan los suscritos, desisten de la compra de estas acciones. ¿Qué pasa ahí cuando desisten de la compra de estas acciones? ¿Qué tenemos que hacer? Yo pienso que tendríamos que anular la de acciones por suscribir, ¿no? Exacto, hacer el reverso, para poder dejarlas nuevamente en la cuenta acciones por suscribir, para que nuevamente venga otro accionista y las pueda suscribir. Después, en junio, los accionistas pagan en efectivo el saldo de las acciones pendientes, pero ahora la pagan a 49 pesos cada una. Entonces ahí obviamente que se va a generar también un sobreprecio, pero aquí estamos bajo la par, porque el valor nominal son 50 y la pagan a 49. En agosto se suscribe un 20% de las acciones, pactando un precio de colocación de 49 cada una. O sea, aquí lo mismo que vimos, ¿no es cierto?, en el mes de febrero, pasa también en el mes de agosto, pero aquí el valor o el precio de colocación es inferior al valor nominal. Entonces, por lo tanto, también tenemos que hacer nuestros cálculos y nuestras conversiones. En septiembre se paga con un cheque el dividendo provisorio de 15 pesos por acción. ¿Por qué se paga un dividendo provisorio? ¿Por qué existirán estos dividendos provisorios? Porque ustedes saben que corresponde el dividendo legal, ¿no es cierto? ¿Cuándo se paga el dividendo legal? ¿Qué tengo que tener para poder pagar el dividendo legal? Tengo que tener determinado algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? La utilidad del ejercicio, ¿no? La utilidad del ejercicio, por lo tanto, tiene que cerrarse el ejercicio. Hay que preparar los estados financieros. Tienen que estar aprobados los estados financieros. Y posterior a eso, yo digo, ya, esta es la utilidad y se va a distribuir, ¿no es cierto?, el dividendo legal, el 30% de la utilidad. Pero anteriormente se pueden entregar dividendos provisorios. ¿Cuándo uno va entregando estos dividendos provisorios? Recuerden que contablemente, ¿no es cierto?, la contabilidad financiera también existe una contabilidad gerencial o una contabilidad de gestión, donde uno va haciendo estas proyecciones, va obteniendo estos prebalances, uno ya va proyectando más o menos la utilidad. Entonces, para que el impacto en el flujo de la caja no sea tan fuerte solo en el mes de abril, ¿no es cierto?, que es por lo general cuando se pagan los dividendos, o en el mes de marzo, ¿no es cierto?, cuando se pagan los dividendos y posteriormente también se informan y después uno los tributa, etcétera. Para que no sea ese impacto tan fuerte, se va entregando provisorio, pero se tiene que ir descontando posteriormente del legal, pues, o sea, después se va a pagar la diferencia, ¿no es cierto? Si el legal era 100 y yo te pagué 50, ahora te pago los 50 que faltan. Ese es el tema, pero tiene que ver más que nada con el tema de flujo de caja, ¿ya? Ahora dice, en el ejercicio comercial del año 2020, del año que estamos revisando, hay una utilidad de 23 millones de pesos. Y esta es distribuida de la siguiente manera. Me da con tomar ese nuevo sistema. Ya. Ignacio, ¿me avisas después, por favor, para ponerte presente? Entonces, aquí dice que de la utilidad, que son los 23 millones, el 30% se entregan como dividendos obligatorios, el 50% de estas utilidades van a generar reservas para futuras operaciones, y el otro 20% serán acumuladas para próximos periodos, o sea, se van a quedar ahí en las utilidades acumuladas. ¿Qué nos pide este ejercicio? Contabilice la iniciación de la actividad, todas las transacciones del 2020, confeccione las cuentas de mayor que están involucradas en la operación, presente el patrimonio de la sociedad antes de distribuir, contabilice la distribución de resultados y después presente el patrimonio después de la distribución de la utilidad. Entonces tenemos 6 pasos, ¿no es cierto?, que hacer
Así que este ejercicio, como les digo, está bastante interesante. Vamos con lo primero. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es la iniciación, en donde existe un capital autorizado de 50 millones, que está dividido en 1 millón de acciones a un valor nominal de 50 pesos la acción. Entonces nosotros ya sabemos que nuestro acento de iniciación son estas acciones por suscribir a capital. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto? Por 50 millones de pesos. Y aquí dice la glosa que corresponden a 1000 acciones a un valor de 50 pesos la acción. ¿Ya? Ese asiento no tiene mayor complejidad, es el asiento típico, ¿no es cierto?, de la iniciación de actividad. Después tenemos que en febrero se suscribe el 30% de las acciones y se pacta este valor de colocación de 51 pesos. Entonces, se suscribe el 30%. ¿Cuánto es el 30% de estas acciones? 300, ¿verdad? Porque tenemos 1 millón, el 30% son 300. ¿A qué valor? A 51. ¿Pero qué valor es el que yo voy a colocar acá? ¿Voy a colocar el valor de 51? ¿O voy a colocar el valor nominal? El nominal. Siempre se coloca el nominal, exactamente. Eso es lo que tiene que quedar en la contabilidad. Por lo tanto, el asiento de la suscripción es muy sencillo. Accionista a acciones por suscribir. En este caso, los 15 millones de pesos. Pero ojo aquí en nuestros cálculos. Ojo. ¿Por qué? Porque dice que están pactadas, hay un valor de colocación pactado que es de 51 pesos. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Yo tengo estas 300 acciones por 51 pesos. Eso me da 15.300.000 pesos. ¿Qué es lo que hago? Tengo que tomar el valor de la UF de ese periodo, que en este caso es una UF, ¿no es cierto?, un supuesto, que ustedes van y buscan la UF de febrero del año 2020, no es este valor. O sea, ya aquí la UF está en 28.000 pesos, no en 22. ¿Ya? Pero es un valor, un supuesto, que este es el valor de la UF del mes de febrero. Tomo este valor, que es el valor pactado, a 51, lo divido de este valor de la UF y digo que tengo este monto convertido en UF corresponden a 670,83 UF. Recuerden que la norma, la ley nos dice que se consideran solo 2 decimales. Por lo tanto, yo voy a trabajar con el número 670,83, no 670,830787. No, porque si no va a generar igual una diferencia. Solamente utilice 2 decimales y obviamente aproximando, ¿verdad? Sobre 5 se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Hice mi asiento de la suscripción a valor nominal. Eso es así y está bien hecho. No hay ninguna diferencia con lo que hemos visto antes. Pero tengo que dejar aquí este cálculo, porque está este valor pactado de la colocación. Y este valor pactado de la colocación es mayor, en este caso. Por lo tanto, hago el cálculo y digo, a ver, estas 300 por 51, pero las transformo y las dejo convertidas al valor de la UF de ese periodo. ¿Estamos? Listo, me queda ese dato. Lo tengo ahí, de hecho yo le puse un colorcito para no olvidarme. Me voy al mes de marzo. Dice en marzo. Los accionistas pagan en efectivo, o sea, con caja o con banco, ¿no es cierto?, el 50% de las acciones suscritas. ¿Cuántas eran las acciones suscritas? 300.000. Y pagan el 50%, o sea, pagan 150. ¿Me dice algo más? No. Entonces, ya, me van a pagar. ¿A cuánto me van a pagar? Esa es la gran pregunta. Lo único que tenemos claro, ¿no es cierto?, es el monto del accionista. Porque nosotros sabemos que son el 50%, por lo tanto, eran 300 las que se habían suscrito acá, me están pagando 150, ¿no es cierto? 150 a 50, es decir, 7,5 millones. Por lo tanto, la cuenta accionista, yo tengo que disminuirla por el valor nominal. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Digo, me están pagando, ¿cuándo? En marzo. ¿Cuánto es lo que me tienen que pagar? Este valor. Si este es el valor de la pactación
de lo que se pactó del valor de colocación de las acciones, pero transformadas en UF. Entonces me tienen que pagar 670,83 UF. ¿Pero qué UF? Al valor de la UF en la fecha en que me está pagando. Acá el supuesto dice que la UF vale 22.841,74. Multiplico esos dos valores, ¿no es cierto? Multiplico esos dos valores. ¿Y cuánto es lo que me está dando aquí? Me está dando 7.661.462,22. Entonces, ¿cuánto es lo que me va a ingresar? Los 7.661.462. Eso es lo que me tiene que pagar, que me va a ingresar a mi caja. Si yo hago una comparación, ¿no es cierto?, con los 7,5 millones, que es el valor nominal, versus estas mismas 150.000 por 51, tengo un valor de 150. Pero fíjense que el sobreprecio en la colocación de acciones se genera entre el monto que me van a pagar a la UF de la fecha de pago y el valor nominal, es de 161. Porque además de este peso que tenemos de diferencia por cada acción, porque el valor nominal era 50 y el valor pactado son 51, o sea, además de estos 150.000 pesos, se genera un reajuste producto, ¿no es cierto?, del aumento del valor de la UF. Entonces aquí, en este sobreprecio de colocación de acciones, tenemos, por un lado, 150.000 pesos que efectivamente corresponden al sobreprecio, porque el valor nominal eran 50 y lo están pagando a 51, y por otro lado se genera también el reajuste porque aumenta el valor de la UF. ¿Ya? El valor de la UF, ustedes se fijan, hoy en día ya está a los 30.000 pesos, pero siempre va aumentando. Por lo tanto, este valor que tenemos acá se genera producto de dos cosas: del peso más que tenemos, del sobreprecio propiamente tal, y del reajuste del valor de la UF. Entonces, estas 670,83, cuando me las pagan, yo las tomo y las multiplico por el valor de la UF del día del pago. Y es así como obtengo los 7 millones, ¿no es cierto? 661.462,22. Eso es lo que me va a ingresar a mí en la caja. Pero quiero saber, no me cuadra, pues si yo tengo los 7,5 millones y me están pagando más. ¿Cuánto más me están pagando? Hago la diferencia y eso es un sobreprecio en colocación de acción. Entonces, si yo quiero comprobar este sobreprecio, yo digo, a ver, tengo 150.000, porque me están pagando el 50% de las suscritas, que eran 300, por 51, ¿no es cierto?, menos los 7,5 millones, o también lo pueden decir, un peso por los 150 me da los 150.000. Entonces tengo una diferencia de 150, que es sobre la par, porque es mayor el valor. Pero si compruebo, ¿no es cierto?, a través del asiento, aquí tengo 161.000 pesos. Es decir, que tengo 11.462 pesos, que son los que están acá, esos 11.462, que se generaron solamente por el reajuste de la UF. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, si tienen duda, ustedes me van preguntando. Si aquí la idea es que vayamos conversando, ¿no es cierto?, y que me vayan interrumpiendo si tienen alguna duda. Profe, yo tengo dos dudas. La UF, si la UF siempre sube. Sí, Y otra es si nos dicen, por ejemplo, meses, como febrero, marzo, abril, ¿tenemos que sacar el promedio de ese mes? no, no. A ver, ¿cómo te lo explico esta parte? No es que a ver, en la realidad, ¿cómo va a ser esto? Hay una fecha y un día en donde se paga, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el pago, el programa, el ERP, ¿no es cierto?, tú vas a ingresar y automáticamente tiene el valor de la UF y te lo va a tomar al valor de la UF de ese día. ¿Ya? Porque todo esto está por sistema, porque se cargan los sistemas con la base de datos donde se ponen todos los datos del valor de la UF. En el ejercicio tenemos dos opciones. ¿Te damos el valor de la UF o te colocamos que tomes el valor de la UF de tal día? No se saca promedio. Es la UF del día.
¿Me entiendes, Sebastián? Sí, sí, ahí sí, claro que aquí solamente dice los meses, pero sí lo entiendo, que comúnmente va a dar un día. Exactamente, es cada día. Aquí para efectos de simplificar un poco el ejercicio, ¿no es cierto? No estamos hablando justo de la fecha, pero sí en el ejercicio tiene que venir la fecha. Es la de esa fecha, o sea, te dicen el 2 de febrero, después se paga, no sé, el 3 de marzo, el 5 de marzo, tú buscas la UEF de ese día, ¿ya? Pero viéndolo en un sistema que es como uno trabaja hoy en día la contabilidad, todo a través de una ERP, está cargado ya los valores de la UEF en la base de datos. Por lo tanto, es un dato que lo va a llamar, ¿no es cierto? Lo que hay que tener la claridad, ¿no es cierto?, es saber, es saber, ¿no es cierto?, esto, es saber que tiene que haber este proceso de conversión del valor de la UEF y que hay un reajuste. Ahora, ¿y qué refleja este reajuste de la UEF? ¿Por qué la UEF, tal como tú me preguntas, por qué la UEF aumenta, chiquillo? ¿Qué refleja la UEF? La UEF existe solo en Chile. ¿Por qué la UEF aumenta? ¿Qué refleja? ¿Por qué ahora ha aumentado tanto? ¿Alguien sabe? Por la inflación, o sea, como el control de la inflación. Exactamente. Eso es lo que refleja la UEF, la variación del IPC. Entonces, el IPC siempre va aumentando. La UEF siempre va aumentando. El IPC este año se dispara. El valor de la UEF se ha disparado. Por lo tanto, se encarece todo lo que está en UEF, principalmente los créditos hipotecarios, ¿verdad? Así que efectivamente es el reflejo. Entonces estamos aquí considerando, cuando hacemos nuestro reajuste, estamos considerando el sobreprecio de la colocación, que es producto de que se pactó un mayor valor, pero por otro lado también estamos considerando este valor, esta pérdida en el fondo, porque el valor se va, el IPC lo que trata de reflejar, ¿no es cierto?, es la pérdida de valor del dinero. Entonces estamos reflejando dos cosas: el mayor valor que tiene la colocación, ¿no es cierto? Y por otro lado, estamos reflejando este pérdida de valor, ¿no es cierto?, que tuvo el dinero desde el momento en que se pactó hasta el momento en que tú lo pagas. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, pactar 51 pesos, como en este caso, en febrero, y considerando una inflación como por ejemplo la que tenemos hoy en día, venir y pagarlo a fines de marzo. No vale lo mismo, porque hay un efecto de pérdida de valor del dinero en el tiempo. Entonces el IPC lo que está haciendo, o lo que hace un poco, ¿no es cierto?, es reflejar, aumentar para poder reflejar esa pérdida de valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Vamos con, estábamos en marzo, vámonos al mes siguiente. En el mes de abril dice, estoy sin mouse, mucho. En abril, el 10% de los accionistas que aún no pagan lo suscrito desisten de la compra de estas acciones. Entonces, ¿cuánto es el 10% de los accionistas que aún no pagan lo suscrito? ¿Cuánto era lo que nosotros teníamos? Y aquí, ¿no es cierto?, yo me hago un detalle. Digo, tenía 1 millón de acciones, han suscrito 300.000. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que me queda de lo que aún no han suscrito? ¿No es cierto? Si yo veo y digo, son, ¿no han suscrito o no han pagado? No, que no han pagado, dice. No han pagado. Dice, el 10% de los accionistas que aún no pagan los suscritos desisten. Entonces, si teníamos en suscripción de 300.000 y pagaron aquí el 50%, es decir, pagaron 150.000, todavía me quedan 150.000 que están suscritas pero no pagadas. Y de esas 150.000, el 10% desisten. Entonces el 10% de las 150.000 son las 15.000 acciones. Desisten. Entonces, el 10% que aún no paga, desiste de la suscripción. Entonces, tal como decía el compañero, ¿qué es lo que hago? Reverso el asiento. Si el asiento era accionista, acciones por suscribir,
cuando se hace la suscripción. Entonces yo lo doy vuelta y lo reverso y digo acciones por suscribir, las libero y rebajo también la cuenta accionista. ¿Por qué valor? Siempre por el valor nominal, que serían estas 15.000 acciones a 50 pesos, que ese es nuestro valor nominal. Acuérdense que lo tenemos acá arriba, en el momento en que iniciamos. Y eso me da los 750.000 pesos que tenemos acá. ¿Ya? Ahí no está difícil, ¿no es cierto? Creo que no hay duda o hay alguna duda con ese asiento. ¿No? Ya. En junio, los accionistas pagan en efectivo el saldo de las acciones pendientes a 49 pesos cada una. Ya, entonces, ¿cuántos son las acciones pendientes? Lo primero que hay que saber, y no equivocarse aquí, ojo con eso, es cuántos son las acciones pendientes a junio. Entonces, aquí nos sirve nuestro cuadrito aquí que yo anoté. 1.000.000 son las autorizadas, 300.000 las suscritas, 15.000 más que devolvieron. Por lo tanto, si yo sumo esto, ¿no es cierto? Yo digo, tengo 715.000. ¿Sí? 715.000. Entonces, ¿qué me dice en el mes de junio? Los accionistas pagan en efectivo el saldo de las acciones pendientes a 49 pesos cada una. ¿Cuántas son las acciones pendientes que tienen los accionistas de pagar? Tenían 300.000. Me pagaron el 50%, 150.000. Y de las otras 150.000, desistieron de 15.000. Por lo tanto, 150.000 menos 15.000. ¿Cuánto es? 135.000. 135.000. Esas 135.000 son las que me van a pagar. ¿Pero a cuánto me las van a pagar? A 49 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que va a ingresar aquí en mi caja? Va a ingresar, ¿no es cierto?, este valor de los 49 pesos. Pero a ver, veamos. Porque ¿qué pasó acá? Estas acciones fueron suscritas. Aquí hay un pacto, ¿no es cierto?, porque están dentro de estas a 51. Por lo tanto, aquí, cuando yo hice mi conversión, dije que tenía 670,83 UF de acciones que están suscritas, aún no pagadas. Entonces, ahora llega el mes de junio y me van a pagar. Pero no me van a pagar todo. Me van a pagar las que quieran porque hay 10% que desistieron, que ya se perdieron de ese valor, ¿no es cierto?, de 51 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo digo, a ver, tenía 670,83 UF suscrita, aún no pagada. Y dividido de las 300 de mi total, quiero decir que tengo 0,0022361 UF por acción, que es el valor, ¿no es cierto?, por cada acción. El valor pactado. La multiplico por estas 135.000 que me van a pagar ahora, que es el saldo pendiente. ¿Ya? Si multiplico esos dos valores, a ustedes les da 301,87. Multiplico eso por eso, ¿no es cierto? Nos da los 301,8735. Pero ¿qué me dice la norma? Considere solo dos decimales, por lo tanto 301,87. Listo. ¿Qué es lo que hago después? Multiplico estos 301,87 por el valor de la UF de este día, del mes de junio, del día 2, del día X, que sea en lo cual me están pagando. Y aquí el supuesto dice que la UF vale 22.878,55, siempre subiendo el valor de la UF. Por lo tanto, si yo multiplico estos 301,87 por ese valor de la UF, digo que lo que me van a pagar son 6.906.348, que es el monto que está aquí. La cuenta accionista que me disminuye porque me están pagando las acciones, obviamente lo voy a rebajar por los 135.000 a 50, su valor nominal. Pero ¿qué pasa aquí con esta diferencia? Si nosotros restamos, me da un valor de 156.348. Me están pagando más que el valor nominal.
Pero ustedes me van a decir, pucha, pero ¿cómo me van a estar pagando más si el valor es menor? Son 49. Pasa lo siguiente. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a comparar, ¿no es cierto? Y vamos a decir que tenemos una diferencia entre el monto que está pagado versus, ¿no es cierto? Estas 135.000 a 49. Estas 135.000 acciones a 49 pesos a mí me da 6.615.000. El valor nominal son 6.750.000, o sea, es menor. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia entre el monto que me están pagando y estas 135.000 a 49, que es el valor que me dice el ejercicio, son 291.348 pesos. Esa es la diferencia. Pero yo multiplico y comparo también por otro lado. Y digo, a ver, estas 135.000 a 49 son estos 6.615.000. Entonces acá voy a comparar y digo, a ver, los 6.750.000 menos estas 135.000 a 49 me dan 135.000. Entonces, por un lado tengo un valor que, como dice acá, está bajo la par, porque me están pagando menos de lo que estaba de su valor nominal, que es 50, me están pagando un peso por cada una de las acciones, y son 135.000, o sea, son 135.000 pesos menos. Pero por otro lado, como existe este proceso de conversión, de actualización a través de la UEF, tengo 291.347 pesos más, que se genera producto de que yo ya traía un pacto, ¿no es cierto?, a 51, y por lo tanto hago la conversión, ¿no es cierto?, y digo que estos 670,83 corresponden a 0,022361 por cada acción, UF, ¿no es cierto? Las multiplico por los 135, las multiplico por el valor de la UF de ese día, y esto es el valor que me tiene que pagar. Me tiene que pagar esto si ya fueron pactadas con anterioridad. 6.906.348. Y la diferencia que está aquí se genera, como les decía recién, por dos cosas. Una, por esta variación que se va generando en el valor de la UF, que son los 291.347. Y a esos 291.347 yo le resto este valor de 135.000, porque está bajo la par. ¿Y cuánto es lo que me da? Los 156. Si yo tomo eso y eso, me dan los 156.348, que está acá. Aquí está la explicación. Ustedes podrían decir, ah, no, porque yo resto nomás estos dos valores y listo, y tengo el asiento cuadrado. Sí, claro, está cuadrado. Pero entendamos por qué. Porque hay dos conceptos. Está este sobreprecio, ¿no es cierto?, que se generó producto del aumento del valor de la UF. Y por otro lado, está este menor valor, ¿no es cierto?, que es el de pago bajo la par, porque lo van a pagar a 49. Entonces, esa diferencia, estos 291 menos estos 135, es lo que genera estos 156.348 pesos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende este proceso aquí donde se hace la conversión, la diferencia? Sí, profe, algo estamos viendo el lunes sobre esto, con la profesora Marlene. Ya. El resto entiende. Hay que ir entendiendo la lógica. No solamente mecanizar los cálculos, porque si ustedes mecanizan los cálculos, van a, en un año más, cuando lo vuelvan a ver en superior, se les va a olvidar. Hay que entender la lógica. La lógica. O sea, por ejemplo, lo que trato de hacer es como relacionar los conceptos que me dan a lo que tengo que hacer en el ejercicio. Claro. Por ejemplo, cuando hablan sobre la par, el valor es positivo, y cuando hablan bajo la par hay que restarlo. El valor es negativo, exactamente. Bajo la par significa que es bajo el valor nominal. Sobre la par, sobre el valor nominal. Pero en esta parte toma especial cuidado el tema de la UF, de que existe un desfase entre la fecha en que tú pactas
un valor de colocación y efectivamente pagas. Entonces, Claro, por ejemplo, la profe el martes nos explicó que al 31 de tal mes se fija el valor, pero por ejemplo se paga al mes siguiente. Hay que sacar de nuevo el UF con el valor del UF que está en ese mes, en ese día. exactamente, Y exactamente. da otro valor. ¿Por qué? Pero ¿por qué hacemos eso? Hay que entender por qué se hace. ¿Por qué crees tú, Nicole, que lo hacemos? ¿Por qué se hace esta actualización por la web? Porque hace un rato comentó que el UF siempre está subiendo, entonces cada valor va cambiando cada cierto mes o cada cierto tiempo y siempre Claro. aumenta, entonces siempre se va a pagar un poco más de lo que se fijó al principio. Claro. ¿Y por qué aumenta? Aumenta porque el valor va perdiendo, o sea, el dinero va perdiendo valor en la medida que pasa el tiempo. Si yo te digo, Nicole, tú el año pasado tenías 1.000 pesos en enero del 2020. Ahora, en enero del 2021, tienes los mismos 1.000 pesos. ¿Puedes comprar lo mismo con esos 1.000 pesos? No, No. ¿Y por qué no puedes comprar lo mismo? por la Porque, inflación. porque los precios subieron, ¿no es cierto? Entonces ya se devaluó tu plata. Entonces uno lo que hace aquí es incorporar, ¿no es cierto?, a través de la UEF que tiene, porque la UEF va aumentando solamente por IPC, tiene incorporado este efecto. Entonces, si me suscriben en marzo y me pagan en junio, no es la misma plata de marzo a junio. Si hay un proceso de IPC, un proceso de devaluación del dinero. Por eso es que hacemos este ajuste. Después ya, entendiendo, teniendo claridad de ese concepto, yo me voy después al detalle. Y en el detalle, ¿no es cierto?, es siempre trabajar con esta conversión, usando 2 decimales. Convertir el monto, tal como está acá arriba, convertir el monto que está pactado, tenerlo en el valor de la UEF. ¿Cuántas UEF representan? Y cuando me pagan, en este caso, ¿no es cierto?, aquí como no me están pagando todo el saldo, yo tengo que saber cuánta UEF representa cada acción para poder hacer esta multiplicación por la 135. Entonces digo que cada acción que fue suscrita, pactada, ¿no es cierto?, en este caso en el mes de febrero, equivale a un 0,022361 UF. Entonces, si ahora me van a pagar 135.000, la multiplico y la ajusto a 2 decimales. Y después que ya tengo este valor, digo, entonces usted lo que me tiene que pagar son 301,87 UF. ¿A qué UF? Al UF del día de hoy. Y ese vale 22.878,55. Es decir, usted me va a pagar estas acciones que suscribió en el mes de febrero, ahora en junio, pero me tiene que pagar 6.906.348. ¿Y qué pasa con la diferencia con el valor nominal? La diferencia es un sobreprecio, en este caso, positivo, resultado, ¿verdad? Está al haber, por lo tanto es un mayor valor, hay un sobrevalor. ¿Pero por qué se genera? No se genera porque ahora me lo están pagando a 49, pero resulta que ya viene con un monto, ¿no es cierto?, una diferencia, este sobreprecio que hacemos, la diferencia entre el sobreprecio, ¿no es cierto?, de la colocación y este valor bajo la par. Este sobreprecio se generó básicamente por este cambio que hay, por este aumento del valor de la UEF. Entonces, el sobreprecio deberían ser 291.347, pero aquí pongo 156, o no pongo los 291. ¿Y por qué no los 291? Bueno, porque hay un valor que es el valor que me van a pagar, que es menor, que es 49. Por lo tanto, la diferencia entre ambos es lo que tenemos acá, los 156.348. Profe, consulta, este reajuste o sea, este reajuste de alguna forma al que beneficia a la empresa, ¿no es cierto? No, no lo beneficia, sino que solamente hace que la empresa reciba el valor del dinero en el momento que corresponda. O sea, no lo perjudica, pero tampoco es no es una ganancia, es solamente devolverle el valor del dinero en el tiempo, nada más.
pero de alguna forma el accionista tiene que pagar un poco más de lo que él esperaba pagar en un momento, ¿no? Claro, claro, porque el valor, porque se devaluó, pues hizo un pacto en una fecha y es lo mismo que ustedes. Ustedes, por ejemplo, tienen un crédito, ¿no es cierto? El mismo crédito, no sé, de la U. Está en UF, ¿o no? Entonces tú lo suscribes cuando partiste el año, cuando partiste estudiando y los vas a pagar después de 5 o 6 años. Tenéis que pagar otro valor, pues no puede ser el mismo si el dinero se devaluó. Entonces, para quien recibe la plata, ¿va a tener una ganancia? No, pues no va a tener una ganancia. Si es la misma plata hace 5 años, pero que en donde yo estoy considerando todo lo que se devaluó, y por eso te lo estoy cobrando con un reajuste. ¿Me entiendes, Sebastián? Sí, sí, entiendo. Bueno, es que quizás yo lo miraba desde el punto de vista de otros factores, quizás sobre la sociedad, que claro, Claro, uno puede pagar más como cliente, pero no necesariamente uno recibe más por ello. claro. Pero aquí no es que haya más plata, sí, solamente es devolverle el valor del dinero en el tiempo, nada más. Sería como pagar el tiempo que te dan para pagar Exacto, las acciones o lo que hayas pedido. exactamente, exactamente. ¿Sí? Eso es, Cristian. Vamos con el mes de agosto. En el mes de agosto dice, se suscriben 20% de las acciones, pactando acá ahora un precio de 49 cada una. Entonces, ¿cuántas son las acciones que tenemos primero? Porque van a suscribir el 20. Entonces, esto es en el mes de agosto. Se suscribe el 20% de las acciones pendientes a un valor de 49. Entonces, ¿cuánto es lo que teníamos pendiente? Tenemos 715.000, porque es, si uno va revisando, teníamos 1.000.000, que es la autorizada, 300.000 que se suscribieron, 15.000 que se devolvieron. Hasta aquí, porque esto que hicimos en el mes de junio es solo un pago, no me mueve el número de las acciones, porque solamente pagué. Entonces, esto es lo que yo tengo 715.000. De estas 715.000 se suscribe el 20%. Entonces, el 20% de 715.000 son 143.000 acciones. ¿A qué valor? El valor contable es el valor nominal. Eso no va a variar nunca. El valor nominal son las 143.000 a 50 pesos, son 7.150.000. Pero me dejo, igual como lo hice arriba, este dato, porque hay un valor pactado de colocación. Y ese valor pactado de colocación, yo debo saber cuántas UF son. Entonces digo, estas 143.000 acciones a 49 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto es? Son 7.000.007 y no 7.150.000, porque hay un peso por 143.000. O sea, hay 143.000 pesos de diferencia, ¿no es cierto?, entre el valor nominal y el valor pactado. Y lo que necesito hacer es dejarlas convertidas en UF, de manera tal que cuando me las paguen yo ya tenga el monto, ¿no es cierto?, de la UF que tienen que pagar, o el número de UFs que tienen que pagar, no el monto, sino que el número de UF. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo este valor, lo multiplico por el valor de la UF, ¿no es cierto?, y digo, no lo multiplico, lo divido por el valor de la UF y digo que son 305,20 UF, porque es 19,9. Por lo tanto, el 9 aproxima y me queda en 305,20. Recuerden que son 2 decimales. Entonces ya tengo este dato aquí, 305,20. ¿Ya? Eso es lo mismo del asiento de arriba. Eso es en el mes de agosto. Vámonos al mes siguiente. Septiembre. En septiembre se paga se paga con cheque, un dividendo provisorio de 15 pesos por acción. Si me devuelvo acá, vamos a ver en el mes de septiembre, ¿no es cierto? Y pagamos un dividendo provisorio. ¿Con qué? Con cheque, con efectivo y efectivo equivalente, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? 15 pesos por acción. Pero ¿cuántas acciones? ¿Por cuántas acciones tengo que pagar? Entonces ahí, antes de hacer este cálculo,
yo lo que necesito saber es cuánto es mi capital pagado. El capital autorizado, que está en el primer asiento, son los 50 millones. Y que corresponden a 1 millón de acciones. Después, ¿no es cierto? Como he ido llevando el mayor de tanto las acciones por suscribir como de la cuenta accionista, voy a mirar cuánto es lo que tengo todavía en acciones por suscribir, porque el dividendo lo voy a dar por el capital efectivamente pagado y suscrito. Por lo tanto, necesito para eso saber qué saldo me queda en acciones por suscribir, es decir, que todavía no suscriben, y qué saldo me queda en la cuenta accionista, es decir, que todavía no pagan. Entonces, voy y traspaso los valores que tengo en mis asientos. Y es así como tengo, ¿no es cierto? Vamos a verlo acá porque aquí está el número de acciones y acá están valores. Tengo los 50 millones de las acciones por suscribir, tengo los 15 millones que suscribieron acá en el mes de febrero, tengo 750.000, ¿no es cierto?, de esta devolución que se hace en el mes de abril, y tengo 7.150.000, que es lo que pagan, ¿no es cierto?, acá abajo. Por lo tanto, mi saldo de la cuenta acciones por suscribir tiene un saldo deudor de 28.600.000 pesos. 28.600.000 pesos. Por lo tanto, como quiero determinar cuál es mi capital pagado para saber a cuántas acciones le tengo que dar este dividendo provisorio, resto, ¿no es cierto?, a mi capital autorizado, todavía lo que está pendiente por suscribir, que son los 28.600.000, y me queda un capital suscrito de 21.400.000. Voy a revisar ahora cuánto es el saldo de mi cuenta accionista, es decir, todavía lo que no me pagan. ¿Cómo le voy a dar un dividendo provisorio a alguien que aún no paga todavía sus acciones? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reviso, hago lo mismo. Tengo los 15 millones de la cuenta accionista, después tengo 7.500.000 que pagaron acá, tengo 7.150.000 que están acá abajo de esta nueva suscripción, y tengo estos 750 que es la devolución, ¿verdad? Disminución. Por lo tanto, y tengo 6.750.000, que no sé dónde está, aquí, que es este pago que se hizo acá arriba. Por lo tanto, saco el saldo de mi cuenta accionista y también, ¿no es cierto?, tiene un saldo deudor de 7.150.000. O sea, todavía hay ese monto que no está pagado. De lo que se suscribió, todavía no se pagan 7.150.000. Por lo tanto, voy y resto esos 7.150.000. ¿Cuánto es el capital pagado? 14.250.000. Obtener el número de las acciones es súper sencillo porque tomo los valores y los divido de 50, que es su valor nominal, porque así se contabilizaron. Entonces digo que estos 14.250.000 equivalen a 285.000 acciones. Por lo tanto, el dividendo provisorio que voy a entregar van a ser los 15 pesos por acción por estas 285.000 que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que digo? Multiplico 285.000 por 15, me da 4.275.000. Dividendo provisorio a efectivo y efectivo equivalente. Hacemos la disminución, ¿no es cierto?, de la salida de la caja. 4.275.000. Después, ¿qué más me dice el ejercicio? Ya contabilizamos, ¿no es cierto?, lo que nos dice aquí, la iniciación de la actividad. Contabilizamos las transacciones del 2020. ¿Confeccionamos las cuentas de mayor involucrada? Sí, también las hicimos. Presenta el patrimonio de la sociedad antes de la distribución de la utilidad. Acuérdense que hay una utilidad de 23 millones. Entonces, vamos a ir a ver y vamos a ver cuánto es el patrimonio antes de distribuir esta utilidad. Entonces voy mirando y coloco en el patrimonio. ¿Cuál es el capital pagado? Lo tenemos acá, lo acabamos de determinar para poder saber cuánto dividendo, a cuántas acciones, ¿no es cierto?, le tengo que entregar dividendo. El capital pagado son estos 14.250.000. ¿Tengo sobreprecio en colocación de acciones? Claro que sí. Si yo voy y hago mi cuenta mayor del sobreprecio, tengo solamente anotaciones al haber. Tengo 2 anotaciones al haber de 2 pagos, y esos me da un saldo de 317.810. Por lo tanto,
coloco la cuenta sobre precios, colocación de acciones. ¿Tengo la utilidad del ejercicio? Sí, porque el ejercicio me lo da. Fíjense que aquí dice que es 23 millones. Entonces tengo 23 millones. Y tengo que restar, ¿no es cierto?, estos dividendos provisorios que yo entregué, que los acabamos de contabilizar, ¿no es cierto? Los contabilizamos aquí, que son estos 15 pesos por acción, son 4.275.000. Entonces el patrimonio, antes de hacer la distribución de la utilidad del ejercicio, es de 33.292.810. 33.292.810. ¿Qué hacemos después? Acá me dice, contabilice la distribución del resultado del año 2020. ¿Cómo hago eso? Súper fácil. Yo tengo en el cierre, posiciónense al cierre del periodo del año 2020 en este caso. Yo tengo mi balance de 8 columnas. Hagan refresh de lo que vieron en Fundamento de Contabilidad. Cuando yo hago el balance, ¿no es cierto? Tengo un ajuste, tengo todos mis saldos, ¿no es cierto? Mis débitos, mis créditos, saldo deudor, saldo acreedor, y después clasifico activo, pasivo, pérdida, ganancia. Para cuadrar el balance, se genera esta diferencia entre la utilidad y la pérdida, ¿verdad? Que ahí vamos a ver si es una utilidad, si es mayor la utilidad, si son mayor las pérdidas, ¿no es cierto? Va a ser utilidad o pérdida del ejercicio, que es la misma diferencia que vamos a tener entre el activo y el pasivo. ¿Se recuerdan en las últimas columnas del balance? Y después uno coloca ese monto, tira la raya, ¿no es cierto? Y los totales cuadran. Cuando estamos al 31 de diciembre, nosotros hacemos ese asiento y colocamos todos nuestros activos, nuestros pasivos, y la diferencia va a la cuenta pérdida y ganancia o resultado del ejercicio. Cualquiera de las dos cuentas. Ese es el asiento que se hace el 31 de diciembre. Entonces, tengo una anotación, en este caso, ¿no es cierto? Porque son 23 millones, tengo una anotación de 23 millones de pesos, para poder hacer el cuadre entre el total del activo, pasivo, más el resultado del ejercicio. Pasivo, patrimonio, resultado del ejercicio. Este es el asiento con que yo cerré. Cuando parte el año siguiente, ¿no es cierto?, yo después hago el cruce de las cuentas de activo y pasivo. O sea, pongo los pasivos al debe, los activos a la vez. Lo importante aquí es que cuando yo hago el asiento y determino este resultado del ejercicio, tengo estos 23 millones, ¿no es cierto?, con una anotación al haber, porque son 23 millones de utilidad. Por eso es que tiene una anotación al haber. Necesito hacer la distribución. Tengo que saldar la cuenta. Por eso es que aquí la cuenta pérdida y ganancia está anotada al debe, porque anteriormente ya se hizo la anotación al haber, cuando hicimos el cierre del balance para poder cuadrarlo. Entonces, anoto la cuenta pérdida y ganancia y la saldo, y me la llevo a la cuenta utilidades acumuladas. Desde esta cuenta es donde se hace la distribución posterior de los dividendos. Entonces, el asiento de esta distribución es así. Pérdida de ganancia, que me está saldando un asiento que viene anteriormente cuando hice el balance. Pérdida de ganancia, si es utilidad, a utilidades acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que anoto aquí? Los 23 millones. Y ahí se está haciendo la distribución. Cuando ya hago esta distribución, puedo volver a determinar mi patrimonio. ¿Cuánto era el capital? Lo mismo, 14.250.000. ¿Cuánto era el sobreprecio? Lo mismo, 317. ¿Cuánto es ahora la utilidad acumulada? Ahora la utilidad acumulada no son los 23 millones, porque yo de esta utilidad acumulada tengo que rebajar el dividendo provisorio. Por lo tanto, esta utilidad acumulada, ¿no es cierto?, ahora son los 16.100.000, que como dice acá, corresponde a estos 23 millones, ¿no es cierto?, menos de 48, a veces de 40, menos, ¿no es cierto?, perdón, este dividendo, nos faltó, ¿verdad?, que había que hacer el cálculo del dividendo. Veamos aquí cuánto es el dividendo. El dividendo dice aquí que son el 30% de las utilidades líquidas. Listo, entonces para poder determinar mi último patrimonio,
vamos a hacer el pago del dividendo. Ya traspasé a la utilidad acumulada, entonces ahora disminuyo la cuenta de utilidades y pago mis dividendos. ¿Cuántos son en dividendo? El 30%. Entonces el 30% de 23 millones son 6.900.000. Pero por otro lado, también tengo que ajustar en esta cuenta dividendos estos 4.275.000 que ya pagué antes. Si pagué dividendos provisorios, ya los saqué de la caja. Entonces no voy a estar pagando 6.900.000, porque aquí fíjense, dividendos por pagar, es una cuenta de pasivo, una obligación. Disminuyo esta obligación con la parte del dividendo que ya pagué, que son 4.275.000. Neteo la cuenta de dividendos provisorios, fíjense, tiene una anotación aquí, ahí está, el colorcito amarillo. Ahí está la cuenta de dividendos provisorios, ahí está la cuenta de dividendos provisorios, se va. Y rebajo la cuenta de obligación, ¿no es cierto? La cuenta de pasivo, dividendos por pagar, por estos 4.275.000. Entonces, si yo hago aquí un mayor de mi cuenta de dividendos por pagar, tengo por un lado 6.900.000 menos 4.275.000, ¿no es cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es lo que me falta por pagar de dividendo? Me falta pagar 2.625.000, porque fíjense que cuando yo pagué el dividendo provisorio, yo ya saqué la plata de caja. Por lo tanto, ahora el flujo de caja que voy a tener en el mes de marzo, ¿no es cierto?, cuando se paguen los dividendos, después que se ha cerrado todo el periodo contable, y los estados de resultados y el estado de situación financiera, va a ser solamente de 2.625.000. Y no me va a afectar la caja por 6.900.000, solamente por la diferencia, porque yo ya les pagué algo, les pagué 4.275.000. Por lo tanto, ahora solamente voy y pago la diferencia. ¿Ya? Que es lo mismo, ¿ven? Aquí estaba anotado, yo lo volví a poner allá. Ahí estaba, 2.625.000. Y el dividendo provisorio, tal como le mostré, que ha saldado. Entonces ahora recién podemos ver cuánto es el patrimonio después de la distribución. Ya tenemos lo mismo que dijimos arriba, el capital pagado, la utilidad, o sea, el sobreprecio de la colocación de acciones, y cuánto es lo que tengo en mis utilidades acumuladas. En mis utilidades acumuladas tengo 23 millones menos 6.900.000, tengo los 16.100.000. La cuenta de utilidades acumuladas es una cuenta que va en el patrimonio. Por lo tanto, la anoto aquí abajito, ¿no es cierto? Porque tiene reflejado esta utilidad, tiene reflejado la utilidad del ejercicio, menos aquellas distribuciones de dividendo que se realicen, porque se hacen con cargo a las utilidades acumuladas. Por lo tanto, el patrimonio después de la distribución es 30.667.810. Y así es como podemos cumplir todos los puntos que señalan acá. Ojo, que aquí el que diga que el 50% de las utilidades líquidas se crearán reservas futuras operaciones, el 20% de las utilidades líquidas serán acumuladas para próximos periodos, quiere decir que va a quedar un 20% ahí. ¿Un 50% se crearán reservas futuras operaciones? Claro, podríamos hacerlo también. Podríamos hacerlo. ¿Cómo creen ustedes que sería ese asiento de crear esta reserva futuras operaciones? ¿Qué tendríamos que hacer? No dice la fecha, pero suponiéndolo, vamos a pintar de otro color. Díganme cómo sería ese asiento. Se los voy a poner aquí solamente para que sepan cómo sería el asiento. ¿Cómo sería si estamos ocupando esta cuenta que son la cuenta de utilidades acumuladas para crear una reserva, reservas futuras operaciones? Eso es lo que dice, ¿verdad? Profe, reservas es distinto de utilidades acumuladas. Es distinto, es distinto. Podríamos poner esa cuenta, ¿no? Que salga de las utilidades y poner reserva. ¿Qué anotó el debe entonces? Y Al también de la podríamos sacarle el reserva. porcentaje a la utilidad que nos dio actualmente, porque Ya. dice 50% de las utilidades, o sea, es como sacarle el porcentaje de eso. De los 23 Hacer el millones, cálculo. mira, Ujú. de los 23 millones, porque parte dándote el monto, ¿no es cierto? Te dice que la utilidad del ejercicio fueron 23 millones. De estos 23, aquí está la distribución de mi 100%.
Un 30% de los 23 yo los doy como dividendo. Un 50% lo dejo para futuras operaciones. Y el 20% quedan en la cuenta de utilidad acumulada para próximos periodos. Claro, por ejemplo, ese 50% de futuras operaciones podría ser sacar el 50% de lo que quedó No, de estos ¿o 23. no? No, Se le saca del total. de estos 23, claro, porque ya hicimos esto. Ya calculamos Ya, el ya. 30%. Entonces ahora, porque si no, no vas a completar tu 100%. Fíjate, 30 más 50, 80 más 20 son 100. Ya, profesora, entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el asiento? ¿Qué anotó al debe? ¿Las reservas? ¿Al debe la reserva o la utilidad No, acumulada? la utilidad acumulada, sí, La porque utilidad. está aumentando. Claro. Y acá, al haber, que va a ir una cuenta que va con el patrimonio, podríamos colocar la cuenta reservas futuras operaciones. ¿Ya? ¿Y por qué valor? Son 23, ¿A los 23 millones? claro, dividido de 2, porque me dice que el 50%, o sea, me dejo 11 millones y medio para esas reservas de futuras operaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Ya? Ese sería, lo puse aquí de color para que ustedes vean porque no se está pidiendo. Lo que sí me interesa que ustedes repasen en este ejercicio es esto, este proceso de conversión, que entiendan la lógica. Yo ya se los expliqué, que es por el tema de la pérdida de valor que tiene el dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Considerar que aquí hay que tomar solamente 2 decimales, eso es lo que dice la ley 18.046, considere usted solamente 2 decimales, no todos los decimales, los 40, 20 decimales que te aparecen, no, solamente 2. Y el valor de la UEF, el valor de la UEF del momento, cuando se está suscribiendo, cuando se está pagando. Eso también es súper importante. El resto ustedes ya lo saben. Saben hacer el cálculo del capital pagado. En este caso, la distribución de la utilidad. Es muy sencillo y yo se lo expliqué. Viene producto, eso es que anotamos aquí, viene producto de un asiento anterior. Entonces aparece la cuenta pérdida ganancia, que es la que ajusta el balance. Nada más. Yo para poder cuadrar mi balance genero una cuenta de pérdida ganancia o resultado del ejercicio. Y esa es la cuenta que después yo la tengo que traspasar a las utilidades acumuladas. Porque esa cuenta de resultados muere el 31 de diciembre. Y cuando paso al año siguiente, no existe la cuenta de resultados del ejercicio o pérdida y ganancia. Está traspasada a la cuenta de utilidad acumulada. Y desde la utilidad acumulada, yo entrego retiros, si es una sociedad de personas, dividendos, si es una sociedad de capital, ¿no es cierto? Genero las reservas o simplemente las dejo ahí, ¿no es cierto? Utilidades para futuros pagos, dividendos o lo que sea. Me la dejo ahí. Entonces no la muevo. Y esa es la cuenta que va pasando año a año, la cuenta utilidades acumuladas. ¿Ya? ¿Se entendió? Les dije que era un ejercicio largo. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, chiquillos, el ejercicio número 2, lo vamos a hacer la próxima clase. Y el ejercicio número 3, ustedes sí van a hacerlo. Es más cortito, más sencillo, así que ustedes lo pueden hacer perfectamente. Entonces el próximo jueves revisaríamos el ejercicio 2 y nosotros hacemos el ejercicio 3. Sí, vamos a revisar el ejercicio 3 rápidamente, porque ustedes lo van a tener hecho. Por lo tanto, yo solamente voy a ir preguntando cuánto les dio algunas cosas, y si hay algunas dudas, lo vemos. Pero la idea es que ustedes suelten la mano y lo hagan. Y el ejercicio 2 lo vamos a hacer en conjunto, ¿ya? El 3 solamente una revisión rápida. Yo les voy a subir esta guía al aula.
Y a las personas de Santiago también voy a hacer llegar el video para que lo pueda subir la profesora y la guía, ¿no es cierto? Y también ustedes trabajen con el ejercicio número 3. Voy a parar.